Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Nada de selva virgen. La Amazonía, este territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados, no está en la periferia de la civilización. Es más bien uno de los primeros centros del mundo de domesticación. Junto a más de 23 arqueólogos, sobre todo latinoamericanos, pero no solamente, el francés Stéphane Rostand publica Arqueología de la Amazonía, un libro de referencia codirigido con Carla Jaimes Betancourt de la Universidad de Bonn en Alemania, que muestra cómo el hombre transformaba ya la selva tropical más grande del mundo hace unos 11.500 años. Tener esto en cuenta puede contribuir a cambiar nuestra percepción sobre la conservación de la Amazonía. Stéphane, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Escala en París. Buenos días. Usted es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica aquí en Francia. Lleva 40 años trabajando en la Amazonía. Vamos a ir eliminando ideas preconcebidas sobre esta selva, pero antes me gustaría preguntarle sobre los efectos del congelamiento del Programa de Cooperación Internacional Estadounidense USAID, que tiene efectos concretos en la Amazonía. ¿Cuáles son? Bueno, es una catástrofe para los habitantes y para la selva mismo, que se cortan todos estos fondos porque hay muchas acciones que dependen totalmente de esos fondos norteamericanos, especialmente para ayudar a los indígenas a la salud, a la educación, y esa desaparición va a provocar un movimiento, una pobreza en los pueblos que dependen en parte de nuestra ayuda. No hay que olvidar que los occidentales, los europeos, llegaron confiscando las tierras a los habitantes originales, y ahora hay que ayudarlos, devolver de una cierta manera una ayuda a ellos que con esos fondos servían a ONGs, a asociaciones, a grupos de indígenas para sobrevivir. Así que la catástrofe va a provocar una ampliación del malestar de esas poblaciones, pero también va a desarrollar la deforestación, que es un combate bien difícil ahora en los países amazónicos, que son 9 con condiciones diferentes, ¿no? En el país, en 2024, más de 22 millones de hectáreas se han quemado en incendios, y se teme efectivamente con el congelamiento de estas ayudas que la deforestación continúe de manera veloz. Sí, es una cifra terrible, porque desde que Lula está de nuevo presidente, bajó la deforestación y sigue bajando. El problema es que los incendios toman más espacios porque la vegetación está seca. Esa es una consecuencia del cambio climático. La sequía y ayuda a que las llamas comen más selva. Y no es tanto la deforestación que se amplió, sino la pérdida de árboles. Y pienso que estamos llegando realmente al punto de desequilibrio que los científicos dicen desde años, que en un momento la selva no va a poder quedarse tal cual, porque hay una amenaza que desaparece más selva. Es un biotopo muy frágil en realidad. Parece enorme, no hay problema. Sí, sobrevive, ayuda al equilibrio climático del globo, pero en un momento no va a poder. Como hemos visto eso una vez en la Tierra, en África Central. Se cortaron tantos árboles que en un momento la sabana reemplazó la selva. Por eso tan importante la arqueología, para entender cómo funciona este universo, porque la Amazonía es un universo aparte. Porque durante tantos años se pensó que los pueblos de la Amazonía solo eran cazadores-recolectores que iban por la selva, pero que no tenían una estructura
más compleja. ¿Por qué se pensó esto? Pienso que hay dos razones. La primera es que cuando llegaron los primeros europeos, consideraron que la selva era como un paraíso sobre la tierra con salvajes. Salvajes es una palabra que viene de selvaticus en latín, que ha dado también silvestres, la selva. Viene de la misma palabra. Y consideraron que los indígenas no habían hecho nada en la selva. No habían construido nada. Nada, no habían hecho ni cultivaron nada, porque no se veía no se veían las huellas de esa transformación de la selva. Y porque no habían hecho nada, no eran los dueños de la selva, sino solamente habitaban la selva y así pudimos robar la selva. Eso primero. Y la segunda cosa es que nunca hemos aprendido a ver las cosas, a considerar las cosas. Las huellas son escondidas y el éxito de la interacción entre los indígenas y la selva y la naturaleza es que la naturaleza se reconstruye después del pasaje de los indígenas. Es diferente, pero se reconstruye. Así que no se ven tan claramente las transformaciones que son en la vegetación, en el suelo, en la tierra misma. Hay cambios fuertes y hemos aprendido hace 20 años a ver esos cambios. Es más sutil porque no es voraz y precisamente la arqueología moderna ha mostrado que sí hay agricultura, que sí hay transformación del paisaje y que sí hay apropiación, no como se entendió propiedad, pero sí hay apropiación de este medio ambiente. Es que nosotros también, como sociedad occidental, buscamos a los edificios de piedra que se pueden comparar a los castillos, a las iglesias. Por eso que nos encantan las pirámides, los templos de piedra de los mayas o de los incas. Pero no hemos visto que también en la selva había templos, pero escondidos, y no eran de piedra. Eran más naturales, pero hubo civilizaciones en la selva, sí. Porque precisamente agricultura y cultura, antes de hablar de estas construcciones que también son igual de fascinantes que el Machu Picchu, hablemos de la cultura también, porque la cerámica, la fabricación, el uso de la cerámica empieza muy temprano también en la Amazonía. Es que hasta hoy en los libros de la historia y especialmente en los manuales escolares se presenta la selva como una periferia donde no hubo desarrollos o civilizaciones. Y eso es totalmente falso porque sabemos hoy en día que la primera cerámica de las Américas apareció en la Amazonía. En México, en Perú, domesticaron algunas plantas. En la Amazonía domesticaron más de 130 plantas. Es una cuna de innovación y de desarrollo. Pero como está escondido por la selva y por nuestra ignorancia, no queremos ver, porque es tan diferente de nuestra cultura que vive en ciudades de piedra, ellos viven en la selva y tenemos un problema con eso, que es cultural. Pero en realidad la Amazonía fue una fuente cultural enorme, es probablemente la más importante de todas las Américas. Y en conexión con el resto, porque también se tiene esa idea de que los pueblos originarios se quedaban en un perímetro muy pequeñito y que no había conexión, pero sí se ha estipulado que hay conexión entre ellos y hay conexión más allá. Fue también un problema porque la Amazonía son pueblos y ciudades de madera, pero ciudades, antes de la llegada de los europeos, que estaban interconectadas por carreteras, camellones, todo tipo de conexión, pero con caminos de tierra. Y eso ayuda a que desapareciera la civilización o las civilizaciones de la Amazonía, porque los primeros conquistadores tuvieron contactos con los indígenas en la costa atlántica
infectaron con las enfermedades a los indígenas que no sabían y se iban sobre las carreteras y por saltos de pulgas, poco a poco, se mató un gran porcentaje de los habitantes de la Amazonía. Estimamos que en las primeras décadas del contacto, después del contacto, 85% de la población de la Amazonía desapareció. Y nadie vio eso, porque la exploración, la ocupación por los europeos de la Amazonía llegó más tarde, un siglo, 2 siglos después. Así que no hemos visto morir a esa población como hemos visto en los Andes a morir a los quichuas o los mayas los aztecas. Y fue una muerte invisible. Lo que sí vimos, y fue ahora en el 2024, un descubrimiento muy importante en la Amazonía ecuatoriana, en el río Pano, de un importante yacimiento que tiene unos 2.500 años de antigüedad, y eso muestra precisamente la complejidad de las civilizaciones que vivían ahí. Sí, eso fue increíble porque trabajo en el Valle del Lupano desde hace 30 años. Hice bastantes excavaciones en este lugar. Había muy poca arqueología porque en realidad en muchos países andinos los arqueólogos prefieren trabajar en la sierra o sobre la costa, pero no tanto en la Amazonía. Por ejemplo, hoy en día... Por la dificultad también de trabajar. Prejuicios más bien. También, okay. Por ejemplo, en Perú casi no hay arqueólogos trabajando en la selva, muy pocos, y casi no hay tampoco en el Ecuador. Así que a mí me dediqué en esa región y tuve la suerte que en 2015 el Estado ecuatoriano organizó un LiDAR, un sistema de visión por láser, donde se puede ver abajo de los árboles el relieve de la selva. Y yo conocía estos montículos, pero pensaba había algunos cientos, y me equivoqué totalmente. Cuando vi la imagen LiDAR y estudié la imagen, eran miles de montículos organizados como una ciudad europea, con calles en damero, y los montículos organizados por cuadros, y los campos adentro de la ciudad, por eso se llaman ciudades jardines, y son como 5 grandes ciudades y 20 pequeños asentamientos, y todo el paisaje está ocupado con carreteras perfectamente rectas sobre decenas de kilómetros. Para un arqueólogo es un sueño de encontrar eso, sí. 20 años de trabajo y mucho trabajo más por delante. Estefano, hasta me estoy quedando sin tiempo, pero va a ser la oportunidad de volverlo a recibir para seguir hablando de esta vasta historia de la Amazonía. Gracias. Muchísimas gracias, Stefan, coautor de Arqueología de la Amazonía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.